Hola de nuevo, mis queridos amigos y hermanos. Un día más nos vemos a través de este medio. Por fin nos encontramos en viernes. Gracias a Dios, en unas horitas estaremos disfrutando del sábado. Y bueno, rogamos que el Señor nos siga acompañando, nos siga guiando y podamos disfrutar del día de reposo, del día santo. Espero y deseo y confío en que estés con bien, que el Señor siga estando a tu lado, siga estando en tu hogar y protegiéndote de todo mal. Muy bien, antes de comenzar el tema de esta tarde, la meditación de hoy, quisiera invitarte a que podamos hacer una oración. Amado Padre que estás en los santos cielos, Señor, agradecemos enormemente tu cuidado y tu protección en estos momentos difíciles, en estos momentos de incertidumbre. Tú de alguna forma has dejado esa preciosa promesa: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú vas a estar conmigo, vas a estar con nosotros. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado, porque sabemos que tú nos estás guiando y finalmente, Señor, podremos pasar esta etapa y seguir disfrutando de esta maravillosa vida que tú nos regalas. Permítenos, Padre, en esta tarde poder disfrutar de tu palabra, que podamos encontrar en ella la inspiración que necesitamos para seguir adelante y para seguir creciendo en la fe. Te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quisiera antes de comenzar el tema compartir contigo un poema porque de alguna forma refleja la temática que hemos estado viendo durante esta semana. Es un poema muy conocido de un poeta también famoso y es un poema muy inspirador y de alguna forma tiene que ver un poquito con la temática que hemos estado viendo, como decía, a lo largo de la semana. Dice este poema, dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, son estelas en el mar. Un poema precioso del poeta Antonio Machado. Y de alguna forma, pues cuando recordaba este poema, me acordaba de algunos versículos de la Biblia que hemos estado viendo durante esta semana, ¿verdad? Acerca del camino. Y bueno, durante esta semana el lunes hablamos del camino recto, donde yo citaba Proverbios 14:12, que dice que hay camino, ¿verdad?, que al hombre le parece derecho, pero sin embargo su final o su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y yo hablaba de la importancia que tiene el saber escoger el camino apropiado, porque a veces la vida te va a plantear o te va a ofertar una serie de caminos. La decisión sabia va a ser qué camino voy a coger, porque en base al camino que escoja, así será finalmente mi destino. El martes os hablaba de campanas en el camino, ¿verdad? Y os hablaba de ese pajarito que se cría en la selva tropical, donde es capaz de imitar el sonido de una campana real. Y ese sonido muchas veces despista a los transeúntes que van por la selva y finalmente se desvían del camino trazado pensando que están cerca de un pueblo y terminan perdiéndose en la selva. Y yo decía que tenemos que llevar cuidado con esas campanas que a veces suenan en la sociedad, esos sonidos que a veces son bonitos, son agradables y que finalmente nos pueden también desviar del camino. El miércoles os hablaba de el camino en mayúscula, ¿verdad? Y hablábamos de que el camino es Jesús. Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. A través del camino de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Y el jueves os hablaba de la ley del camino. El camino por el que tenemos que transitar tiene su ley, tiene sus directrices. Y de alguna forma esa ley o esas leyes que el Señor nos ha dejado forman parte de lo que es la valla del camino. La ley de Dios de alguna forma nos protege
y nos asegura de que no podamos salirnos del camino trazado. Porque si quebrantamos la ley de Dios, mejor dicho, si saltamos esa valla, finalmente estamos transgrediendo la ley de Dios y nos vamos a desviar del camino marcado por el Señor. Y hoy viernes os quiero hablar de un tema que he titulado Cuando no hay camino. Cuando no hay camino. Y quisiera compartir contigo, si tienes la Biblia a mano, unos versículos que se encuentran en el Salmo 77, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Salmo 77, versículos 19 y 20, donde dice la palabra de Dios: Te abriste camino en el mar, tus sendas entre las muchas aguas, aunque no se vieron tus huellas, condujiste a tu pueblo como un rebaño por medio de Moisés y Aarón. Un texto extraordinario que nos deja aquí la palabra de Dios y que de alguna forma cuando uno lee, ¿verdad?, estos versículos, no puede evitar recordar aquella experiencia que tuvo el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Fue una experiencia difícil, dura, desafiante, pero que finalmente el pueblo de Israel tuvo que pasar. Recordamos la experiencia, dice el texto bíblico, que estaba enfrente del Mar Rojo, las montañas a cada lado y el ejército enemigo, el ejército egipcio detrás, que acechaba al pueblo de Israel. No había escapatoria. Podemos decir que no había camino. No se veía en el horizonte una alternativa. Era una emboscada. Estaban de alguna forma encallados en ese lugar y no podían ir a ningún otro lugar. Fue un momento en el que el pueblo de Israel seguramente pensó: este es nuestro fin, de aquí no pasamos. Aquí vamos a perder la vida porque no tenemos escapatoria. Y bueno, ahí bajo la presión de las circunstancias es cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés, y recordamos el texto bíblico, Éxodo 14, 11 y 12, donde dice el texto bíblico: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en este desierto? ¿No es esto lo que ya habíamos discutido en Egipto y te dijimos que nos dejaras servir a los egipcios? Porque es mejor servir a los egipcios que morir en este desierto. El plan era desafiante. A veces no había alternativas. Primero el Mar Rojo, luego el desierto. ¿Cuál era el camino que Dios tenía trazado para ellos? Los tiempos, mis queridos hermanos, de alguna forma no han cambiado. El ser humano sigue siendo igual. Sigue a veces protestando delante de Dios, y a veces uno prefiere la esclavitud a la libertad. Prefiere vivir con lo poquito y lo miserable a poder pelear para lo que realmente merece la pena, para aquellas riquezas que el Señor ha dispuesto para todos nosotros. Prefieren algunos depender de otros en vez de obedecer a Dios y poner de alguna forma su fe en las promesas divinas. Así sigue siendo el ser humano. Y yo entiendo que la situación por la que el pueblo de Israel tuvo que pasar fue una situación dura, no fue fácil. Yo no sé lo que haríamos nosotros en esa misma situación. No lo sé, pero estoy seguro de que en nuestra vida habrá momentos en los que tendremos el mar delante, las montañas a los lados y un enemigo detrás que trata de acabar con cada uno de nosotros. La historia, desgraciadamente, se vuelve a repetir. Y en algún momento nos encontraremos en nuestra vida en una situación como esa. Recuerdo hace un tiempo me acerqué al hospital para ver a una persona que tenía una enfermedad muy desagradable. Y recuerdo que estuve en el hospital orando con esta persona, y era una persona de fe, una persona que ama al Señor porque salió del hospital, se sanó, es una persona
que llevaba al Señor en su corazón y que confiaba en el Señor. Y esta persona, después de orar, ella al final me dijo: yo sé que al final el Señor abrirá un camino para mí. El Señor dispondrá de una salida a esto que estoy viviendo, a esto que estoy sufriendo. Y qué bueno es que la fe pueda ser, de alguna forma, el ingrediente, el elemento fundamental para seguir avanzando en este camino, a veces de valle de sombra, de tinieblas, de muerte, por el cual muchos tenemos que pasar. Asaf, el salmista, él sigue hablando con Dios y le dice, ¿verdad?, esas preciosas palabras de fe: te abriste camino en el mar entre las muchas aguas. Fuiste tú, Señor, el que abrió camino. Donde nadie podía abrir camino, allí tú fuiste capaz de abrir un camino para tu pueblo, para que tu pueblo finalmente tuviese la salvación. Fuiste tú, Señor, el que puso fin a toda amargura, a todo dolor. Solo tú, mi Dios, puedes abrir los mares de mis problemas y los mares de mis angustias. Yo creo que esa fue, de alguna forma, la reflexión de Asaf cuando escribía ese salmo. ¿Quién puede, de alguna forma, dar solución a los problemas y a las dificultades? Solo Dios. ¿Quién puede abrir un camino donde nadie pueda abrirlo? Solo Dios. Y es interesante porque el texto bíblico, ¿verdad?, el versículo que acabamos de leer dice: aunque no se vieron tus huellas. Y esto es muy interesante porque hay muchas veces, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos bendice, que el Señor da la solución a nuestros problemas, que salimos de la dificultad y sin embargo no nos damos ni cuenta de que la mano de Dios estuvo ahí. No nos dimos ni cuenta de que el milagro se produjo, de que Dios estuvo a nuestro lado, de que Dios nos dio la solución. ¿Por qué? Porque las cosas se desarrollaron bien, porque el camino se abrió, pero sin embargo no vimos las huellas del Señor. Dios no se manifestó de alguna forma visible, aunque estuvo el invisible con nosotros, abriendo camino y resolviendo nuestros problemas. Lo hiciste, Señor, para guiarme, solucionaste mis problemas, ¿verdad? Me diste una salida cuando no había salida. Y sin embargo no vi tus huellas. No encontré tus pisadas. Y esas son las palabras del salmista para vencer, de alguna forma, a través de la fe en tiempos de crisis, para salir adelante a través de los problemas. Dios puede abrir un camino donde parece que no hay camino. Donde uno dice no hay solución, allí Dios puede de alguna forma dar la solución. Y esta es la fe que de alguna forma nosotros, mis queridos hermanos y amigos, necesitamos. Una fe que nos permita depender de Dios en los momentos en que estemos en la encrucijada. En los momentos donde veamos que no hay salida, que no hay solución. Ahí es donde se va a manifestar realmente una fe genuina, una fe verdadera. De alguna forma, mis queridos amigos y hermanos, Éxodo 14 es el método bíblico, de alguna forma, para enfrentar las dificultades por medio de la fe. Habrá momentos difíciles en nuestra vida. Y quizás a lo mejor más pronto que tarde. Y seguramente algunos lo estarán sufriendo ya. Habrá momentos difíciles. Habrán circunstancias que de alguna forma nos acorralen, nos presionen, nos veamos atrapados por las condiciones, por las circunstancias, quizá incluso por las leyes de este mundo o por la enfermedad. Y en ese momento nos pasará como le pasó a Moisés. Clamaremos a Dios. Y clamaremos a Dios como clamó Moisés, con una forma intensa, incluso con una forma desesperada. Pero ¿sabéis cuál fue la respuesta de Dios al clamor de Moisés? Éxodo 14:15 nos da de alguna forma la respuesta. Dice ahí el texto bíblico: entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Esa será la única respuesta
que muchas veces vamos a encontrar cuando clamemos a Dios. Avanza. Señor, pero estoy sin trabajo. Avanza. Señor, estoy en medio de la enfermedad. Avanza. Señor, estoy solo, estoy sola, con 2 o 3 hijos para criar. Avanza, porque yo abriré camino en el mar para ti. Yo te daré una solución. Esa es la promesa, de alguna forma, que podemos encontrar ante el clamor, la promesa de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿lo sabemos o realmente lo creemos? ¿Creemos que Dios puede abrirnos un camino, una alternativa, cuando todas las cosas vayan a mal? Debemos de creer que sí. Si murmuramos en vez de avanzar, mis queridos amigos y hermanos, finalmente lo único que haremos es que nuestra fe vaya a flaquear. Dios va a estar al frente y Dios va a abrir camino en el mar. Hay una cita del Espíritu y Profecía de Ellen White que quiero compartir con vosotros, donde ella dice algo que es extraordinario y es muy alentador. Ella dice: haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada o desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando las apariencias y quejándoos cuando vienen las dificultades y las premuras, revelaréis una fe enfermiza y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuese invencible. ¿Qué texto? Hablad y obrad como si vuestra fe fuese invencible. Me encanta esta cita porque, de alguna forma, esa es la actitud que debemos de tener los cristianos en estos momentos difíciles. Creer que Dios va a estar ahí, confiar en Él, aunque se desplomen los cielos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos cultivar, porque de otra manera no nos podremos mantener en pie cuando realmente la crisis azote nuestras vidas, azote nuestros hogares, mis queridos hermanos. Necesitamos de confiar y de creer en Dios. Necesitamos saber que las promesas del invisible se van a cumplir en nuestras vidas. El profeta Isaías se une también a las palabras del salmista. Isaías 51, versículo 10 y 11, llega a decir ahí el profeta: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran tus redimidos? Los redimidos del Eterno volverán, entrarán en Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Me encanta también este versículo extraordinario del profeta Isaías. ¿No eres tú el que secó el mar? ¿No eres tú el que lo transformó en un camino? Es extraordinario, porque el profeta admite que Dios es poderoso para hacer todo ese tipo de cosas. Esa fue la realidad del pueblo de Dios. Dios transformó esas profundidades, ese abismo, la dificultad la convirtió en una oportunidad. El mar Rojo se abrió y finalmente el pueblo de Dios pasó y avanzó, y toda esa angustia se transformó en gozo y en alegría. Como decía antes, mis queridos hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar en medio de peligros, en medio de dificultades, en medio de conflictos, en una encrucijada, y a veces sin saber qué camino tomar, sin saber cuál será la decisión correcta. Y en la vida de alguna forma vamos a tener que tomar decisiones. Todos hemos tenido que tomar decisiones, acertadas o desafortunadas, pero hay que tomarlas. En las decisiones de la vida, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser, de alguna forma, la persona que me acompaña a lo largo de la vida? ¿Ha sido la persona que Dios ha elegido para mí? ¿O de alguna forma ha sido la persona en la que yo me he empeñado?
¿Qué camino escogí? ¿El camino de Dios o el camino que a mí me convendría? Son decisiones que uno tiene que tomar. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde vivir? Decisiones incluso en los negocios. En la vida tendremos que tomar decisiones. Habrá momentos en los que nos veremos en un cruce de caminos y le diremos a Dios: Señor, ¿hacia dónde? Pero la promesa de Dios nuevamente está ahí, Éxodo 23, 20, donde dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel de Dios, mis queridos hermanos y amigos, va a ir delante de nosotros. Nos va a ir guiando. Y en los momentos difíciles, este ángel va a abrir un camino para que nosotros podamos andar por él. No debemos permitir que las preocupaciones y que los problemas nos frenen, porque las promesas de Dios son mucho más grandes que esos problemas. Porque la palabra de Dios está ahí para cada uno de nosotros, para que podamos seguir adelante, para avanzar, para darnos una salida. El camino será peligroso, claro que sí. Incluso voy a decir que el camino va a ser largo, pero pasaremos y llegaremos hasta el final. ¿Pasaremos desiertos? Claro que sí. Será angustioso, habrá falta de agua, pero el Señor irá adelante guiándonos con su ángel para que finalmente podamos llegar al lugar que Él ha prometido para cada uno de nosotros. En las Escrituras encontramos muchos personajes que pasaron por situaciones realmente difíciles. Agar fue expulsada de su hogar junto con su hijo. Y cuando estaban en ese desierto, prácticamente al borde de la muerte, ella quiso apartarse de su hijo para no verlo morir. Se alejó de él y lo dejó allí, seguramente apoyado en una palmera, y ella se fue a otro lugar para verlo en la distancia. No quería ver de cerca cómo iba a morir su hijo. Y en ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, el Señor abrió camino en el desierto. Les dio una fuente de agua, donde pudieron reponer sus fuerzas y volver a emprender su camino. ¿Qué podemos decir de José, que fue vendido y llevado como esclavo a Egipto? Y por si fuera poco, luego fue encarcelado, y cuando parecía que todo estaba perdido para José, el Señor abrió un camino y lo puso como el segundo más importante en la tierra de Egipto. Dios nuevamente abrió un camino para uno de sus hijos. David fue perseguido por su propio suegro, por el rey Saúl. Yo no sé si alguna vez a ti te ha perseguido tu suegro, pero tiene que ser algo, no sé. David fue perseguido por el rey, por su suegro, que quiso matarlo. Pero sin embargo el Señor abrió un camino para él y finalmente lo coronó como el rey de Israel. La bendición, la promesa de Dios fue más grande que la propia prueba. Hay otros versículos en Isaías 43, que quiero compartir también contigo en esta tarde, donde dice: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse. Se extinguen como el pábilo que se apaga. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago las cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Esa es la promesa de Dios. ¿Habrá momentos difíciles? Claro que sí. ¿Habrá momentos de angustia? Claro que sí. Pero el Señor finalmente nos promete abrir un camino donde la cosa parece que está perdida. Donde no hay camino, Dios abrirá un camino para nosotros. ¿Sabéis? El mejor ingeniero de caminos es Dios, porque Él es capaz de construir donde nadie puede construir. Él puede poner puentes donde nadie es capaz de construir
un puente. Él traza caminos en los lugares imposibles. Y podemos de alguna forma parafrasear las palabras del poeta: cuando no hay camino, se hace camino al andar. La fe en Dios obrará el milagro. La fe en Dios obrará el camino. El ángel del Señor, mis queridos hermanos, va a cuidar de nosotros. La promesa está aquí. En su presciencia, el Señor nos va a guiar y nos va a llevar adelante hasta que finalmente podamos llegar a donde todos queremos llegar, a una tierra donde no haya cuarentena, donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde no hayan restricciones, donde no haya pobreza, donde no haya preocupación por el trabajo. A ese lugar estamos invitados tú y yo. Y para ello tenemos que seguir confiando en las promesas de nuestro Dios. Tenemos que seguir confiando en el ingeniero de caminos, que abrirá un camino donde nadie lo va a abrir. Confiemos, por lo tanto, en el Dios Todopoderoso, mis queridos amigos y hermanos. Él va a ir delante, así que vamos a tratar de aferrarnos de su mano con toda seguridad para que nuestra fe, como dice el Nahuatl, sea una fe invencible, sea una fe que nadie pueda derribar, que nadie pueda destruir. Termino con un texto bíblico que lo quiero dejar en tu memoria, donde dice el profeta Miqueas en el capítulo 2, versículo 13: subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos irá Jehová. Mis queridos hermanos, esta es la promesa. La abrazamos en nuestro corazón, la grabamos en nuestra mente, porque seguimos confiando en aquel que abre caminos en los mares. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que pases un feliz y bendecido sábado en compañía de tus seres queridos. Amén.